Vamos a leer en el libro de Lucas, Evangelio según Lucas, capítulo 9, versículos 51 a 55. Y esta noche nosotros queremos continuar mirando en la palabra de Dios lecciones de la vida de grandes hombres de Dios. Ya vimos primeramente lecciones en la vida del apóstol Pedro, y nosotros vimos la manera de mantenernos en la vida cristiana victoriosa. Con el apóstol Pedro nosotros vimos cómo entrar a la vida cristiana victoriosa, cómo se fracasa fuera de la vida cristiana victoriosa, los pasos para caer de la vida cristiana victoriosa. Vimos cómo restaurarnos en la vida cristiana victoriosa. Luego vimos en las lecciones de la vida de José, vimos una vida de obediencia, cómo obedecer al Señor le agrada y le permite usarnos en su obra. Vimos que Dios usa en su obra a siervos obedientes, aquellos que obedecen a Dios por encima de nuestros sentimientos, de nuestros deseos, de nuestros planes, de nuestros proyectos, por encima de todo. Y el domingo pasado vimos lecciones de la vida de Salomón. Nosotros vimos cómo mantenernos fieles y firmes en el Señor. Nosotros vimos que no solamente debemos preocuparnos por comenzar bien la vida cristiana. Nosotros vimos que Salomón comenzó bien la vida cristiana, pero terminó mal. Entonces lo importante es mantenernos firmes, fieles en la vida cristiana a lo largo de todo el trayecto. La vida cristiana es una carrera de largometraje, no es una carrera de cortometraje, es de largo alcance. Así que asegurémonos de que vamos bien, de que nos mantengamos bien, seguiremos bien y llegaremos bien. Y esta noche nosotros queremos ver lecciones de la vida del apóstol Juan, lecciones de la vida del apóstol Juan. Y vamos a leer esta porción para introducir a Evangelio de Lucas, capítulo 9, versículo 51, dice así, hasta versículo 55. Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos, mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces, volviéndose él, les respondió diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Oremos. Amante Dios, Padre, Señor nuestro, alabado, bendecido y glorificado sea tu nombre. Señor, en este momento en tu presencia para clamarte por sabiduría, Señor, por entendimiento de tu voluntad, para que tú nos muestres las verdades espirituales de tu palabra, Señor, y nos conduzca a apropiarnos de ellas. Padre, dirígenos en este estudio y haz realidad estos principios en nuestras vidas, Señor. Que podamos salir de aquí habiendo aprendido estas lecciones y aplicándolas en nuestras vidas, podamos ser mejores creyentes, Señor, que te glorifiquemos más con nuestras vidas. Y te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. En esa porción que nosotros leemos, observando bien allí, aplicando el método de observación para interpretar las escrituras, nosotros vemos que se destacan aquí el temperamento de dos hombres, el temperamento de dos personas se destacan aquí
en esta porción. Y nosotros queremos tomar uno de ellos, el apóstol Juan. El apóstol Juan es un hombre maravilloso. El apóstol Juan es una persona, es un discípulo del cual tenemos muchas cosas que aprender. Eso es grandioso. El apóstol Juan es uno de los discípulos más extraordinarios que tuvo el Señor Jesucristo, con características más particulares, como vamos a ver más adelante. El apóstol Juan es digno de imitar en muchas cosas de su vida. El apóstol Juan tiene muchas cosas que enseñarnos. Y en esta noche nosotros de ninguna manera queremos minimizar su obra, su apostolado, su contribución con la iglesia, con el plan de Dios. Nosotros solamente queremos aprender de él. Así que vamos a tomar entonces las porciones, parte de las porciones donde él se involucra como parte del ministerio del Señor Jesucristo y también como parte de su ministerio personal para aprender estas lecciones. Aquí en ese texto nosotros podemos ver que el apóstol Juan, al comienzo de su discipulado con Jesucristo, tenía un temperamento difícil, tenía un comportamiento gobernado por su naturaleza carnal. El apóstol Juan tenía un temperamento gobernado, un comportamiento en sentido general, gobernado por su naturaleza carnal, así como todos nosotros. Todos nosotros, al venir a Jesucristo, estamos gobernados todavía por nuestro viejo hombre. Nadie cambia de la noche a la mañana. Nadie se convierte a Jesucristo en un culto de domingo en la mañana y ya en la tarde es una nueva criatura 100%, con un nuevo temperamento, con un nuevo comportamiento, con una nueva mentalidad, con nueva forma de actuar y de pensar. La transformación es un proceso y la transformación es llevada a cabo. ¿Sabe por qué? Por la palabra de Dios. La transformación en nosotros es llevada a cabo por nuestro andar con el Señor Jesucristo, nuestras vivencias con Jesucristo a través de las experiencias de las Escrituras y a través de las experiencias que nosotros tenemos con su pueblo, interactuando con su palabra siempre. Es una realidad, hermanos, que todos nosotros al venir a Cristo Jesús actuamos conforme a los rudimentos de nuestra vieja naturaleza. Nuestro viejo hombre predomina durante un tiempo hasta que nosotros aprendamos a someterlo bajo el nuevo hombre. Entonces, todos los hombres, varones y hembras, antes de venir a Cristo o recién venidos a Cristo, tenemos dos características comunes que en mayor o menor escala afectan nuestra manera de actuar y pensar. Primero, tenemos un corazón inclinado al pecado. En Jeremías 17:9 se nos enseña esto. Jeremías 17:9: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Ese es el corazón con el que venimos a Cristo Jesús. Un corazón perverso que nadie lo conoce, que de repente nosotros mismos podemos resultar sorprendidos con lo que nuestro corazón nos pone en el pensamiento, con los pensamientos que salen del corazón, con las ideas, las intenciones que pueden salir de nuestro corazón. Hasta nosotros mismos nos sorprendemos. Ese es nuestro corazón antes de venir a Cristo. Así que es importante que sepamos eso, porque es nuestro punto de partida. Y en segundo lugar, una característica común a todos los hombres al momento de venir a Cristo es que tenemos una incapacidad de actuar voluntariamente en pos de Dios. Tenemos una incapacidad para actuar voluntariamente en pos de Dios. ¿Saben por qué? Porque nuestro corazón está inclinado al pecado. Y
Dios lo dice muy claro y dice la razón en 2 Corintios 11:3. 2 Corintios 11:3. Dios dice allí: ¿por qué todos nosotros tenemos esa incapacidad de actuar voluntariamente en pos de Dios antes de venir a Cristo o recién venidos a Cristo? Miren lo que dice la porción. 2 Corintios 11:3. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Dios. Nosotros, antes de venir a Cristo, nuestros sentidos, los 5 sentidos, y algunos si tienen 6, porque dicen que algunos tienen un sexto sentido. Bueno, el sexto sentido también está extraviado de la fidelidad a Dios. La fidelidad está hacia mí. Mis sentidos están fieles a mí, a mis deseos, a mis pasiones, pero no a Dios. Es Dios que obra en nosotros y nos transforma. Así que Dios quiere que toda persona que venga a Él, todo creyente, sea transformado. Vamos a Romanos 12:2, porque allí en la Biblia Dios demanda que los creyentes experimentemos cambios profundos en relación al comportamiento que teníamos antes de venir a Cristo Jesús. Ahora, como creyentes, Dios nos demanda un comportamiento diferente al que teníamos antes de venir a Cristo Jesús o recién venidos a Cristo Jesús, como era el caso del apóstol Juan. Ya el apóstol Juan formaba parte de los 12, pero él estaba crudito todavía. Es como alguien me dijo a mí a los 8 años, cuando vine del campo. Mis padres emigraron a la ciudad y uno de esos muchachos bien juguetones, cercano a la residencia donde nos mudamos, me dijo de que, pero tú eres de hoja, tú estás llegadito del campo, tú eres de hoja todavía. Así estaba el apóstol Juan en estos momentos, cuando él todavía experimentaba ese comportamiento. Él todavía hedía a viejo hombre. Y así estamos nosotros al venir a Cristo. Nos sale ese fervor, ese hedor a la vieja naturaleza. Entonces Dios nos demanda que vayamos experimentando una transformación hasta que nosotros podamos reflejar a Cristo Jesús en nuestra vida. Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Allí está la meta de todos nosotros, de todo creyente. La meta es alcanzar esa transformación por medio de la renovación de nuestra mente. Una mente renovada, una mente ya que está enfocada hacia la vida de piedad, una mente enfocada hacia Cristo, que piense como Cristo. Dice un versículo: pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces la meta de nosotros es que nuestra mente se asemeje a la de Cristo, para que pensemos y actuemos conforme a Cristo. Ahora bien, esa transformación que Dios demanda debe afectar de manera radical nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar, y se producirá en la medida que crecemos espiritualmente. Se producirá en la medida que nosotros sostenemos una estrecha relación con el Señor Jesucristo a través de su palabra. Esa completa transformación se va a desarrollar en la medida que nosotros somos fieles a aplicar su palabra a nuestra vida, a permitir que ella opere el cambio en nosotros. Así que hoy queremos analizar la manera como el apóstol Juan
fruto de su andar con el Señor Jesucristo, fue renovado en su entendimiento, alcanzando una completa transformación en pos de la imagen de Jesucristo. Juan es uno de los ejemplos más extraordinarios de hombre transformado que nosotros vemos en las Escrituras. Vamos a comenzar a ver aquellas porciones donde podemos ver esto. Vaya al libro de Marcos, capítulo 9 y versículo 38. Vamos a ver allí las características del apóstol Juan. Las características del apóstol Juan. En primer lugar, el apóstol Juan tenía amargura en su corazón. Tenía amargura y egoísmo en su corazón. Tenía recelo en su corazón. Vamos a leer esta porción. 2 versículos. Marcos 9:38 dice así: Juan le respondió. Esto es un diálogo que el Señor Jesucristo está teniendo con sus 12. Y dice aquí el 38: Juan le respondió diciendo: Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue y se lo prohibimos porque no nos seguía. No nos seguía, así que se lo prohibimos. Vemos que iniciando el discipulado, el apóstol Juan reaccionó con egoísmo, prohibiendo a un hombre servir a Cristo porque no andaba con el grupo donde él estaba. Porque no era del grupo de los 12, porque no andaba en el grupo que seguía al Señor Jesucristo de cerca, día tras día. Pero ¿de dónde vino esto? ¿Cuál es el origen de esta negación? ¿Por qué el apóstol Juan actuó así, de esa manera? ¿Qué movió ese comportamiento, hermanos? Y nosotros necesitamos evaluar qué nos mueve a cada acción que nosotros cometemos. Cada reacción que nosotros cometemos, cada impulso, cada comportamiento, cada manifestación de de nuestra forma de actuar, tiene una causa detrás. Y necesitamos encontrar esa razón por la cual actuamos así. Veamos por qué el apóstol Juan hizo esto. Él estaba con manifestaciones de celos. Momentos antes, ¿saben por qué él estaba manifestando celos? Porque momentos antes, ellos, los 12, 9 de sus discípulos, 9 de los apóstoles, no pudieron hacer lo que este hombre había logrado. Mientras el Señor Jesucristo estaba en el monte donde se transfiguró, en compañía de Pedro, Jacobo y Juan, cuando él bajó, un hombre lo esperó diciéndole: Señor, yo traje mi hijo endemoniado a tus apóstoles y ellos no pudieron echar fuera el demonio. Y esto Juan avergonzó a Juan. Juan se quedó con ese recelo. Juan dijo: pero ¿cómo va a ser posible que ahora otro lo haya logrado si nosotros no pudimos? Mire aquí, Marcos 9:17, un poquitito más atrás de donde usted inició. Marcos 9:17. Esto fue cuando el Señor bajó del monte de la transfiguración. Lo esperó este escenario. Y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toman le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Así que esta declaración de este hombre trabajó en el corazón del apóstol Juan cuando él vio que otro que no era del grupo de los 12 pudo hacerlo, pudo echar fuera un demonio.
Miren, hermanos, uno de los sentimientos más malvados que puede tener en nuestro corazón es celos. La palabra celos en su idioma original significa envidia. Envidia. Y yo quiero leer lo que el apóstol Santiago dice acerca de la envidia. En el libro de Santiago, capítulo 3 y versículo 16, mire la advertencia que se nos hace allí acerca de tener este sentimiento malvado en nuestro corazón. Dice él, Santiago 3:16, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos, y esta es la palabra, aquí está la palabra que significa envidia también, celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Cuidémonos, hermanos, del recelo, de la envidia, de los celos. La palabra celos se usa en dos vertientes en la Biblia. Hay un celo santo. Tengamos ese celo santo por las cosas de Dios, por la santidad de Dios, para reproducirla en nuestras vidas. Tengamos este celo santo por la casa de Dios, para reverenciar aquí a Dios en tiempo de adoración. Tengamos el celo santo por guardar la santidad de Dios, pero rechacemos el celo que es envidioso, el celo, ese recelo que viene de resentimiento contra alguien. ¿Sabe lo que pasa? Nuestro orgullo se hiere cuando alguien triunfa donde hemos fallado. Sin embargo, aquí mismo comenzó el Señor Jesucristo a trabajar en el carácter del apóstol Juan. Y oiga esto, qué importante. Dios está obrando en nosotros 24 horas al día. A través de nuestras vivencias, todo lo que hacemos nosotros por las 24 horas del día, Dios está obrando a través de lo que Él permite que pase en nuestras vidas. Mire, el Señor Jesucristo no perdía oportunidad de forjar el carácter de sus apóstoles. Y aquí inmediatamente el apóstol Juan expresó o manifestó esta envidia en su corazón por aquel discípulo que logró echar fuera un demonio en el nombre de Jesús, y estos 9 de nuestro grupo no pudieron, y eso resultó en una prohibición. No, Señor, usted no puede seguir haciendo eso si no nos sigue. El Señor Jesucristo le respondió de la siguiente manera. Marcos 9:39. Marcos 9:39. Aquí está la respuesta. Y aquí comienza el Señor a trabajar en la vida del apóstol Juan. Dice, pero Jesús dijo, no se lo prohibáis, no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. No se lo prohibáis, Juan. Vaya y dígale que continúe sirviendo. Hermanos, en lugar de obstaculizar, nosotros debemos compartir el gozo del éxito ministerial de otros cristianos, aunque no sean de nuestro grupo, porque Cristo es el dueño de la obra. Aunque no sea de nuestro grupo,
nosotros hemos de gozarnos con el éxito ministerial de otros creyentes. Pasemos a Lucas 9:51, donde vamos a ver la segunda característica del apóstol Juan y la manera como el Señor Jesucristo trabaja con él. Lucas 9:51, la porción con la que introdujimos este sermón. Mire esto aquí. Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos, mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Y viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo, como hizo Elías, y los consuma? Como nosotros sabemos, los judíos de Samaria y las demás provincias de Palestina no se llevaban bien. Y en esta ocasión, los samaritanos no permitieron a Jesucristo entrar en su territorio, y ante esa situación, el apóstol Juan con su hermano Jacobo expresan ese deseo al Señor de incendiar la ciudad. Mire qué clase de terrorista es este. Expresan ese deseo de incendiar la ciudad. Entonces el Señor Jesucristo calma esa actitud agresiva, esa actitud intolerante, esa actitud violenta con sus palabras. Hermanos, y leemos la palabra de Dios, ¿para qué? Para conocer mucho de la palabra de Dios, para saber de acontecimientos bíblicos, es para que ella opere en nosotros. Es para que ella obre en nosotros. Es para que ella nos transforme. La utilizamos como un espejo para que ella nos muestre nuestras debilidades, nuestros defectos, nuestras necesidades. El Señor Jesucristo aquí ahora trabaja en ese sentimiento violento, intolerante y agresivo del apóstol. Y le dice así en el versículo 55: entonces volviéndose él, les reprendió diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. El Señor Jesucristo dijo: vamos a otro lugar, no se preocupen. En su tiempo ganaremos esas almas. Hermanos, cuando nosotros ofendemos a alguien, aún tengamos razón, perdemos la oportunidad de ganar esa alma. Así que el Señor Jesucristo está trabajando en el carácter del apóstol Juan a través de su palabra, el poder de su palabra. Vamos a Marcos 10:35 ahora, donde vamos a ver otro aspecto del temperamento, del comportamiento gobernado por su viejo hombre, del apóstol Juan. Así como nosotros, todos nosotros recién venidos a Cristo, o aún con muchos años en la fe, cuando no hemos dejado que su palabra obre en nuestro corazón. Déjeme decirle que el crecimiento espiritual no se mide en base a la cantidad de años que usted tiene en la fe. Hay personas, ancianos en la fe y niños en el Señor. Han pasado años en la fe y no han crecido. No han permitido que la palabra obre y transforme sus vidas, su carácter, su temperamento, sus ambiciones, sus sentimientos, sus impulsos, sus emociones. Aquí el apóstol Juan manifiesta
que al igual que nosotros era ambicioso de poder, ambicioso de grandeza, ambicioso de jerarquía. Marcos 10:35. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéremos. Él les dijo: ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. El uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Oiga la petición, oiga lo que significa esto. Mi hermano y yo queremos ser primer y segundo secretario de Estado. Queremos ser primer y segundo vicepresidente. Queremos ser tu mano derecha y tu mano izquierda. Es claro que al principio del ministerio, ellos dos no tenían claro el concepto de lo que era el reino de los cielos. Ellos tenían una idea errónea de lo que era el reino del Señor Jesucristo. Estaban lejos de entender lo que es el reino de Dios. Lo miraban en términos de grandeza humana. Y Jesús trabajó en él inmediatamente, ayudándole a superar esta manera de pensar. Retroceda un momentito en Marcos 9:33. Marcos 9:33. El Señor había trabajado en ellos con esa manera de pensar. El Señor le había enseñado que la grandeza se alcanza mediante el servicio, no mediante jerarquía, no por posición. Vamos a leer esos 3 versículos. 9:33. Y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa les preguntó: ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces él se sentó y llamó a los 12. Aquí está, el Señor le dio una lección de lo que es la grandeza en el ministerio cristiano, en el servicio cristiano. La grandeza en la vida cristiana es diferente a la grandeza en la vida secular. Y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Esa es la verdadera grandeza en la vida cristiana. El que sirve, ese es el grande. El Señor Jesucristo siguió trabajando en la vida del apóstol Juan para transformarlo en lo que Juan fue al final del ministerio y en lo que Juan representó después que Cristo ascendió al cielo. Y el segundo punto de este mensaje se llama transformación del apóstol Juan. Cómo el Señor Jesucristo condujo al apóstol Juan a una transformación profunda solamente en 3 años que estuvieron juntos en un apostolado en el que el Señor Jesucristo vertió todo lo que Él es, todo lo que Él era como Dios en ese momento, sus ejemplos, sus enseñanzas, sus lecciones, a fin de que pudiera obrar en la vida del apóstol Juan y transformarlo como pudo transformarlo. Jesucristo, hermanos, quiere conducirnos a nosotros a la transformación, controlando nuestro orgullo con su ejemplo de humildad. El Señor Jesucristo no solamente sentó a sus 12 y les impartía enseñanzas a título de sermones, a título de lecciones, sino que su vida propia Él la utilizaba para darles
ejemplos que ellos pudieran asimilarlos y ser transformados. Y esos ejemplos están allí en las Escrituras para nosotros. Jesucristo nos conduce a controlar nuestro orgullo con su ejemplo de humildad. Juan 13:4. Juan 13:4. Se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Ejemplo de humildad. Estaba cenando con ellos en una mesa y se levantó de allí y tomó un lebrillo con agua y una toalla y comenzó a enjugarle sus pies. En segundo lugar, Jesucristo nos conduce a controlar la indiferencia por las necesidades de los demás con su ejemplo de corazón compasivo. El Señor está aquí actuando, no está hablando en estos ejemplos, no está hablando, solamente está actuando para mostrarnos con su ejemplo lo que nosotros debemos ser. ¿Cómo podemos ser transformados? Mateo 14:14. Y saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Pero el Señor Jesucristo también impartió lecciones verbales a ellos y la imparte a nosotros en su palabra. Aquí está para nosotros. En Mateo 5:43, Jesucristo nos conduce a controlar nuestros resentimientos con sus lecciones de amor al prójimo. Mateo 5:43. Oísteis que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Nosotros no somos nadie para clasificar la humanidad, clasificar a los hombres y decir: con estos yo voy a tener amor, porque esto no merece mi amor. Dios no lo hace. Dice allí que Dios hace salir su sol sobre buenos y malos. Dios ama a buenos y malos. Dios hace llover sobre buenos y malos. ¿Quién somos nosotros para clasificar la humanidad y negar a una parte de ellos los favores o nuestro amor, porque por criterio propio los consideramos malos? ¿Y qué era yo antes de venir a Cristo? Peor. ¿Qué era yo antes de venir a Cristo? ¿O aún recién venido a Cristo? Peor. El Señor Jesucristo, por otro lado, nos conduce a controlar nuestro rencor con sus lecciones sobre el perdón. Mateo 6:14. Mateo 6:14. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Tiene que desaparecer el rencor del corazón de un creyente. No puede haber rencor de ningún tipo, de ninguna magnitud, en ningún nivel. Seguimos adelante. Mateo 6:19. Nuestro Señor Jesucristo nos conduce a controlar nuestra ambición de riquezas materiales con su exhortación a enfocarnos en lo celestial. Todo esto, el Señor Jesucristo pronunció estas lecciones
en la presencia del apóstol Juan como miembro de los 12. Así que el apóstol Juan iba siendo transformado con estas lecciones y con estos ejemplos. ¿Y qué de nosotros, hermanos? ¿Qué de nosotros? ¿Qué tanto hemos sido transformados por el Señor Jesucristo? Leamos esta exhortación de Mateo 6:19. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Lecciones transformadoras. El poder transformador de la palabra de Dios. Y por último, en ese punto, Juan 13:23. Jesucristo nos transforma amándonos a pesar de nuestras debilidades. Juan era con su hermano Jacobo, de los discípulos más carnales del grupo, más violentos, más intolerantes. Y el Señor Jesucristo le mostró amor especial. El Señor Jesucristo nos transforma amándonos a pesar de nuestras debilidades. Cristo nos ama tal cual somos, pero trabaja en nosotros para cambiarnos. Lo que pasa es que muchos de nosotros nos quedamos en amor. Sí, Él me ama, Cristo me ama como quiera. Y no hacemos nada para cambiar. No observamos que Él está obrando para cambiarnos, para transformarnos. No recibimos sus lecciones. Mire, Jesucristo amó y trabajó de manera especial con Juan. 4 veces el apóstol Juan en su evangelio dice que era el discípulo que amaba a Jesús. 4 veces él lo dice. El discípulo amado de Jesús, ese era Juan. Él se consideraba aquel a quien Jesús más amaba. Y por último, como tercer punto, muestras de la transformación del apóstol Juan. ¿Cómo nosotros podemos ver en las Escrituras que el apóstol Juan fue transformado durante este periodo de discipulado que vivió con el Señor Jesucristo? El apóstol Juan aumentó su fidelidad al Señor. Una de las virtudes que más Dios aprecia en un creyente es la fidelidad. De hecho, en Apocalipsis se nos dice: sé fiel hasta la muerte. Por encima de toda circunstancia, sé fiel. El apóstol Juan se convirtió en ese tipo de creyente. Al final de su discipulado con el Señor, Juan se convirtió en el discípulo más fiel y siempre procuraba mantenerse cerca del Señor. Él era el que se sentaba al lado del Señor, caminaba al lado del Señor, iba al lado del Señor. Si nosotros leemos en Juan 13:23, y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. Ese era su lugar, al lado de Jesús. Pero hay algo más. Juan fue el único discípulo presente al pie de la cruz en la crucifixión de Jesús. ¿Dónde estaban los demás? El único era Juan. Lo vemos en Juan 19:25. Juan 19:25. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre:
mujer, he ahí a tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Fidelidad. ¿Dónde que se conocen los amigos? Dice el adagio popular: en la cárcel y en la cama. Al momento del Señor Jesucristo estar siendo crucificado, allí estaba Juan. Pero hay algo más. El apóstol Juan desarrolló una real disposición de servir y obedecer al Señor. Nosotros sabemos cuál fue la última comisión, el último mandato del Señor Jesucristo antes de ascender a los cielos. Mateo 28:19. El mandato del Señor allí, la gran comisión, todos lo conocemos. No hay que leer esos versículos porque no lo sabemos de memoria. ¿Saben quién fue el primero en obedecerlo? Juan. Juan fue el primero en obedecerlo. En Hechos capítulo 3 y versículo 1, Juan y Pedro fueron la primera pareja de apóstoles que después de la ascensión del Señor se atrevieron a salir a predicar el evangelio a los gentiles. Hechos 3:1. Allí está Juan. Hizo con Pedro un dúo dinámico, una pareja poderosa en el evangelio. Pero hay algo más. Juan y Pedro fueron los primeros que se atrevieron a invocar el nombre de Jesucristo para hacer un milagro en Hechos 3:2. Los primeros que se atrevieron a invocar el nombre del Señor Jesucristo para hacer un milagro, cuando le dijeron a un cojo que se pare, a un cojo en el templo La Hermosa. Juan y Pedro fueron la primera pareja de apóstoles enviados como misioneros a otra localidad. Hechos 8:14. Juan dice esa porción así: cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Disposición a obedecer. Otra cosa, el apóstol Juan se identificó con el Señor Jesucristo sin importar el riesgo que implicaba para su vida. Juan y Pedro, otra vez, aquí está la pareja dinámica, fueron los primeros discípulos que sufrieron encarcelamiento por predicar el evangelio del Señor Jesucristo. Hechos 4:1-3. Los primeros que sufrieron por salir a predicar la palabra del Señor Jesucristo. Encarcelamiento. Primer encarcelamiento de los apóstoles. Aquí está. Los primeros de ellos. Hechos 4:18 ahora. Juan y Pedro, los primeros en expresar su disposición de predicar el evangelio por encima de las amenazas de los líderes religiosos. No nos van a callar. Juzga ustedes si es justo que nosotros desobedezcamos a Dios y obedezcamos a los hombres antes que a Dios. Hechos 4:18. Seguimos. Juan y Pedro, Hechos 5:40. Se gozaron en ser tenidos como dignos de sufrir por la causa del nombre de Jesús. Y lo expresaron allí con sus palabras y con sus hechos. Apocalipsis 1:9. Juan prefirió ser desterrado a la isla de Patmos antes de desmayar en su labor de predicar el evangelio de Cristo. Hermanos, para concluir, el apóstol Juan aceptó los ministerios que el Señor le encargó. El Señor Jesucristo encarga ministerios generales a los creyentes. Hay ministerios generales: predicad la palabra, servid a la mesa, amaos unos a los otros, exhortaos unos a los otros. Hay ministerios generales que involucran a la iglesia, pero hay ministerios particulares que el Señor Jesucristo asigna, establece a creyentes.
El Señor Jesucristo estableció ministerio especialmente para el apóstol Juan. En Lucas 22:7 lo envió con el apóstol Pedro a preparar la Pascua para que coman los 12 con el Señor. En Juan 19:26, el Señor Jesucristo le encarga el cuidado de María, su madre terrenal. Ministerios particulares. El Espíritu Santo usó a Juan para que escribiese 5 de los libros del Nuevo Testamento. El segundo escritor más prolífero de la Biblia en el Nuevo Testamento, solo después del apóstol Pablo, que escribió 13 libros. Juan. Hermanos, usted ve cómo Dios usa a los creyentes que permiten ser transformados, a los creyentes fieles, dispuestos a servirle. Él los usa. Por su manera de hablar, por su manera de actuar, por su manera de pensar, en Hechos 4:13, allí los enemigos reconocieron que él era un cristiano, que él era uno de los discípulos del Señor. Nosotros hemos de demostrar que somos cristianos sin hablar una palabra, solamente mostrando lo que pensamos, la manera como actuamos y la manera como procedemos. Dice Hechos 4:13: entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús, solo por su testimonio. Y queremos terminar este mensaje haciendo algunas aplicaciones personales, porque estas lecciones están allí. ¿Sabe para qué? Para que las asimilemos, para que nos apropiemos de ellas y nos hagamos ahora 4 preguntas de reflexión. Y la primera de ellas es que tenemos que preguntarnos: ¿qué tanto he sido yo transformado durante los años que llevo relacionándome con el Señor Jesucristo? No es, yo tengo 15 años de creyente, yo tengo 20 años que me convertí. Yo he leído la Biblia qué sé yo cuántas veces entera. ¿Y qué tanto ha sido transformado por la palabra de Dios? Segunda pregunta: ¿cuáles son las evidencias que muestra mi vida de que estoy siendo transformado? Evidencias, háblame de evidencias. Tercero, necesito profundizar más mi relación con Jesucristo para que Él logre una mayor transformación de mi vida. Y cuarto, ¿qué plan de acción iniciaré para permitir que Cristo me transforme en el verdadero cristiano que debo ser? Recibamos estas lecciones, hermano. Vayámonos de aquí habiéndonos apropiado de ellas. Oremos. Señor, gracias por este maravilloso ejemplo que tu palabra nos deja en la vida del apóstol Juan. Él nos ha mostrado, Señor, que como hombre humano, ser de carne y hueso, tenía un temperamento carnal, gobernado por su viejo hombre antes de venir a Cristo y recién venido a Cristo, así como nosotros. Pero Él nos ha mostrado la manera como la poderosa palabra de Dios obró en Él y lo transformó en un apóstol especial, el apóstol del amor. Señor, ayúdanos a que nosotros podamos ser igualmente transformados como Él. Y te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios le bendiga, hermanos.